Tenemos eso, 85 personas inscritas ahora para la charla, representantes de 11 países, así que aprovechamos eso, a dar el saludo a todos los participantes, todos los que se han sumado para esta charla, que parece que ha suscitado interés. Me comentan internamente que la charla, bueno, también está saliendo en redes sociales, en Facebook e Instagram, y que además va a estar disponible en el canal de YouTube. Así que aquellos que hoy están también participando, se han sumado a la charla y no han podido ver alguna de las del ciclo anterior, de conversaciones con profesionales de la genética animal, decirles que en el canal de GenGanar de YouTube las tienen presentes, se pueden suscribir y así van a tener las notificaciones de todas estas charlas y webinars que venimos haciendo. Así que, bueno, ¿cómo está todo por Buenos Aires, Mariano? Bien, todo bien, tranquilo porque no nos dejan salir, pero esperamos que pronto volvamos a algo de normalidad, pero bien, por suerte. Perfecto. Bueno, esa nueva normalidad de la que nos hablan. No sé si a vos te han apagado las luces por ahí o vamos a tener después la posibilidad de alumbrar. A ver. No, me dicen que se ve bien en lo que es la pantalla al expositor. No, está perfecto. A ver, para que... un poco más. Lo que pasa es que estoy mal ubicado, me tendría que mover de lugar. No, si vos estás cómodo, se ve bien, me dicen los chicos acá que está perfectamente en pantalla, bien encuadrada la imagen. Tengo la luz de costado. Bien. Igual lo importante no es que me vean a mí. Tienen que escuchar al doctor Echeverry, porque de vuelta te voy a comentar en el recorrido, obviamente, además de Argentina, vemos a Santiago Di Tella, lo saludamos. Buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás? Bueno, nos saludaban unos amigos también desde Perú y tenemos, en este caso, participantes, oyentes desde Estados Unidos, Martín Echeverry, entre otros. Tenemos Estados Unidos, tenemos México, tenemos Ecuador, Colombia, presente también, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Chile. Así que, bueno, toda la comunidad latinoamericana y norteamericana está presente hoy para poder escucharte. Bueno, esperemos cubrir las expectativas. Perfecto. Bueno, si te parece, en función también de esta audiencia que tenemos, nacional e internacional, y un poco en función del título de la charla, que como decíamos vamos a hablar un poco del mercado de la genética bovina, datos y perspectivas a nivel nacional e internacional, obviamente desde una mirada de Argentina, pero de Argentina hacia el mundo, particularmente hacia Latinoamérica, desde lo que ha sido tu experiencia tanto en la Cámara Argentina en Cavia como en el Foro Argentino de Genética Bovina. ¿Te parece? Perfecto, sí. Bueno, un poco se siguen sumando personas, pero por ser respetuoso con los tiempos y con la puntualidad de la gente que se ha ido sumando, si te parece, vamos a dar nuevamente la bienvenida a todos los asistentes y vamos a presentar al ingeniero Mariano Echeverry, que es nuestro protagonista en el día de hoy, el protagonista de la charla en este ciclo de conversaciones con profesionales de la genética animal. Nuestro invitado hoy, Mariano Echeverry, es ingeniero en producción agropecuaria por la Universidad Católica Argentina y asimismo es licenciado en Ciencias Agrarias por la misma universidad, director ejecutivo de Cavia, de la Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial y vicepresidente y coordinador de la Subcomisión de Mercados del Foro Argentino de Genética Bovina. Asimismo, ejerce la actividad privada como asesor y consultor en genética bovina. Así que, hecha la presentación formal, buenas tardes nuevamente, Mariano, y a toda la audiencia. Bueno, gracias, Íñigo, y bueno, gracias a todos los que están del otro lado y especialmente a nuestros amigos de otros países. Perfecto.
Bueno, lo primero, como viene siendo habitual en estos tiempos que nos tocan, lo primero es, bueno, cómo estamos, ya hemos dicho, pasando esta temporada, cómo venimos trabajando en estos tiempos, ¿no?, de COVID-19, cómo vienen trabajando desde las asociaciones y desde tu actividad privada. Mira, como todos saben, el sector sigue funcionando. Por suerte, no paramos. Sí, lo que tiene que ver con cuestiones administrativas, estamos trabajando todos de forma remota, pero seguimos todos los campos, las empresas dedicadas a la producción de genética, por suerte, siguen funcionando sin problemas y también un poco ayudados por que en los últimos tiempos hemos logrado algunos trámites y algunas gestiones que se pueden hacer vía online, por lo cual eso facilita un poco también algunas cosas y trámites más administrativos, ¿no? Pero en el día a día se sigue trabajando bien, la verdad que contentos porque el incentivo que hay para la producción de genética sigue estando y la verdad que creemos que va a seguir creciendo en los próximos años, así que a pesar del problema de la cuarentena y la situación actual, que en muchas otras áreas está todo parado, en el sector nuestro, por suerte, podemos seguir trabajando, ¿no? Bien. Sí, después vamos a entrar al tema de datos, estadísticas, un poco hasta la fecha y en esa proyección, pero efectivamente en estos tiempos donde estamos en plena temporada, ¿no?, de remates de muchas de las cabañas, vemos cómo el sector, incluso la inversión en genética que se está haciendo, sigue traccionando fuerte en el mercado. Sí, 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 por supuesto. La verdad que un poco el negocio ganadero sigue funcionando, los precios van mejorando y como en todo negocio, cuando el negocio funciona, la gente le interesa reinvertir. Así que el tema de genética es un tema que se maneja mucho en función eh, digamos, del resultado del negocio y aparentemente los ganaderos están bastante contentos con los resultados en sus inversiones en genética, así que creo que vamos a seguir este año, si bien puede ser un año malo para el país económicamente, entiendo que va a ser productivo para nuestro sector. Bien, 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 perfecto. Y si te parece, bueno, arrancando desde tu función como director ejecutivo de la Cavia, contanos un poco para la audiencia, quienes no puedan conocer lo que ha sido la trayectoria de la institución, que tiene casi ya 50 años, y en cuáles son los proyectos actuales en los que vienen trabajando. Mira, un poco la trayectoria de la Cámara, como decís vos, sí, la Cámara se fundó en el año 1972 y un poco fue acompañando el desarrollo de la inseminación artificial en la Argentina, que algunos años antes, años 30, tuvimos los primeros información de inseminaciones en la Argentina, a través de algunos veterinarios como el doctor Enrique García Mata, como Manuel y Carlos Llorens. Ahí empezamos a tener alguna información sobre inseminación artificial, no solamente en bovinos, sino también en ovinos. El doctor Alberto Cano, también por mencionar algunos de los pioneros en esa época. Ya para eso, en general, las primeras inseminaciones eran con semen refrigerado. Después, ya para el año 1956, aparece la primera información de trabajos con semen congelado. Y se empieza a desarrollar un mercado de la producción de semen
y ya en los años 60, 70, empiezan a aparecer la mayoría de los centros de inseminación, se empiezan a organizar, y ya en el año 72 aparece la Cámara, que en ese momento se llamaba CADIA, con D, porque era Cámara Argentina de Inseminación Artificial. Un poco también para organizar lo que era el mercado, porque en esos momentos mucho de lo que se producía mismo en algunos campos grandes, se extraía el semen y se inseminaba el propio rodeo, y después empezaron a aparecer, por eso en la ley de inseminación, que es del año 1973, un año después de la fundación de la Cámara, hay una categoría que tiene que ver con establecimientos que producen e inseminan sus propias vacas, ¿no? Que por supuesto eso después ya prácticamente quedó en desuso. Entonces te decía que en el año 73 empieza a estar la ley de inseminación, en el año 75 aproximadamente se generan las condiciones sanitarias para que trabajen esos centros, todo a través de asesoramiento al Estado por parte de miembros de la Cámara, el Comité Técnico de la Cámara. Y ya también la sociedad rural crea un registro de inscripción de crías nacidas por inseminación artificial, ahí a fines de los años 60. Y toda esa época fue una época un poco de organización, ¿no? Organización del sector. Un poco ya más en los años 80 entramos en una época de mayor difusión de la inseminación y aparición de nuevas biotecnologías, en este caso la transferencia de embriones, por lo cual en el año 87 CADIA modifica sus estatutos e incluye para que puedan asociarse empresas que se dediquen a la producción de embriones. Durante esos años y por alguna información de encuestas a los mismos miembros de la Cámara, el nivel de comercialización que había en razas de carne era alrededor de 500.000 dosis al año, ¿no? Esto un poco para marcar quizás un punto importante para después ver cómo se fue desarrollando el mercado a través de los años. Ya para principios de los 90 empieza a haber un poco más de interés de mirar hacia afuera, ¿no? Y la Cámara crea una subcomisión de comercio exterior, donde conjuntamente con la Sociedad Rural Argentina y la Secretaría de Agricultura se desarrollan contactos con otros países para poder exportar. De ahí surge lo que fueron los primeros protocolos, que fueron a países vecinos, básicamente países del Mercosur, y comienza la exportación de semen argentino, ¿no? Lo primero ahí para los primeros años de la década del 90. Perdón, cuando te decía de la incorporación a Cavia de las empresas de transferencia de embriones, ahí se hace una modificación del nombre de la Cámara, que pasa a ser el nombre actual, que es Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial, como para englobar a esta nueva biotecnología y otras que vinieran en el futuro, ¿no? Durante la década del 90 fue una década donde las exportaciones, si bien crecieron, no en forma importante, porque todos saben, bueno, los amigos que son de otros países por ahí no lo saben, durante la década del 90 Argentina tuvo una política económica por la cual tenía un tipo de cambio de un peso, un dólar, por lo cual
también un poco se frenaron ahí las exportaciones y se promovieron más las importaciones que crecían bastante en lo que tenía que ver con ganado lechero, ¿no? Bueno, las exportaciones de las cuales estoy hablando tienen que ver con razas carniceras, fundamentalmente. Argentina siempre y hasta el día de hoy es un exportador de genética básicamente de razas carniceras, no de razas lecheras, si bien algunos años exportamos, la mayor demanda está en razas carniceras. Bueno, para fines de la década del 90 también vuelve a haber alguna otra modificación en los estatutos de la Cámara, porque hasta ese momento lo que nucleaba eran los centros productores de semen, ¿no? O productores de embriones. Pero no tenía en cuenta de las empresas que habían crecido mucho durante la década del 90, que tenían que ver con los que comercializaban la genética. Básicamente lo que llamamos bancos de semen, ¿no? Y que se habilitan oficialmente como bancos que pueden tener sus termos y el producto y comercializarlo, pero no producirlo, ¿no? En ese grupo, digamos, está la mayoría de lo que llamábamos los importadores, básicamente importadores, y se modificaron los estatutos y como éramos pocos, digamos, en el rubro, la idea era que no estuviéramos todos separados y que estuviéramos todos dentro de una misma organización, por lo cual se sumaron todas las empresas que se dedicaban exclusivamente a la comercialización. Ya después, en los años 2000, ahí empieza a haber la aparición de nuevas biotecnologías, como fue el caso de la clonación, del sexado de semen y de la inseminación a tiempo fijo. Tres tecnologías que fueron importantes, que marcaron un momento y con diferentes resultados o diferente proyección hacia el futuro. En el caso de la clonación, quizá más fue algo más, no digo experimental, pero que no tuvo una trascendencia comercial importante hacia adelante, pero sí el sexado de semen y la inseminación a tiempo fijo, que como vamos a ver después, fue un poco la tecnología que impulsó la utilización de semen en forma bastante importante y un crecimiento importante a lo largo de los años. Así que ahí en los primeros años de los 2000, Cavia también ve un desafío importante que era un poco dimensionar cuál era el mercado que teníamos o que tenían las empresas que eran miembros de nuestra Cámara en el mercado argentino y en el mercado exterior, y no podíamos cuantificarlo eso. Si bien teníamos alguna información que en la década del 80 se comercializaban alrededor de 500.000 dosis de semen por año, que en la década del 90 eso creció a 600.000, un poco más, de dosis de carne y casi 1 millón de dosis de leche. Y queríamos saber exactamente dónde estábamos parados y qué porción del mercado podía tener cada uno. Entonces decidimos ahí algo que fue bastante importante después para analizar el mercado, que tuvo que ver con la recolección de estadísticas. En este rubro es importante, no es solamente en Argentina, sino en la mayoría de los países, son muy pocos los países que tienen información confiable. Y nosotros decidimos realizar estadísticas que, si bien no son nacionales, porque no cubren el 100% de las empresas que comercializan en el mercado, pero sí eran todos los miembros de nuestra Cámara, que nosotros hoy en día
entendemos que representan alrededor del 80-85% del mercado total formal de la Argentina, ¿no? A partir de ahí se empezaron a recolectar esas estadísticas que se vienen publicando todos los años en forma ininterrumpida, y eso nos dimensiona un poco el mercado donde estamos parados. ¿Qué cifras, Mariano, nos dirías Para a día principios del año 2000, más o menos. Perdón, Íñigo. A ver, parece que hemos tenido una pequeña interferencia, un pequeño corte. Ahí te escuchamos de vuelta, Mariano, que te consultaba eso sobre los datos y las cifras con las que han cerrado el último año. Pasado el 2019, la cantidad total de semen volcado al mercado fue de 3,5 millones de dosis. De ese total de 3,5 millones de dosis, aproximadamente unas 1 millón de dosis fueron exportadas, ¿no? De lo cual nos quedan 2,5 millones, que son aproximadamente, perdón. Sí, hay un pequeño corte. Corregime, por favor, si me equivoco, Mariano. Aproximadamente serían 1 millón de dosis exportadas de semen. Creo que el 100% de carne, de razas carniceras, en este caso. Y mercado interno, entonces serían 2,5 millones aproximadamente, donde hay un 55-45 aproximadamente, puede ser, de carne y leche. Sí, el número correcto, perdón, porque me parece que no sé si salió bien. El número total de dosis del mercado en el año 2019 fueron de 6,5 millones de dosis. 6,5 millones de dosis. De las cuales 1 millón de dosis fueron exportadas. Ese millón de dosis son en su totalidad de razas carniceras. De los 5,5 millones de dosis que quedan para el mercado interno, tenemos unos 2,800,000 aproximadamente que son de ganado lechero y 2,700,000 de ganado de carne, ¿no? O sea que sacando lo que es la exportación, estarían más o menos parecidas las cantidades en los biotipos carne y leche. Bien, perfecto. Y obviamente, en función de la perspectiva. También ahí, perdona, lo que podemos decir es el que habíamos hablado de las nuevas biotecnologías y del semen sexado. Más o menos hay unas 280.000 dosis utilizadas de semen sexado, en su mayoría son para ganado lechero. Perfecto. Y un poco viendo la tendencia de los últimos años del crecimiento en el volumen de comercialización, tanto de dosis de semen, de embriones, ¿tiene alguna proyección la Cámara de cómo está observando el mercado? Sí, el mercado ha ido creciendo constantemente, salvo algunas situaciones puntuales de algún año en el cual puede haber alguna sequía o alguna inundación o, digamos, por razones de fuerza mayor. Pero en general te diría que la evolución ha sido creciente y pensamos que va a seguir en ese sentido, ¿no? El crecimiento, tanto lo que es el mercado interno, que quizás es un crecimiento más atado a situaciones económicas, políticas, dependiendo un poco de las condiciones que se dan en el mercado, pero para lo que es la exportación nosotros hemos visto un crecimiento muy importante. Vos pensá que
para mediados de los años 90, cuando te decía que se hacían las primeras exportaciones solamente a algunos de los países del Mercosur y con un tipo de cambio un poco desfavorable, exportábamos alrededor de entre 30 y 40.000 dosis por año. Después del año 2001, que ahí, digamos, tuvimos la crisis económica y el tipo de cambio pasó de 1 a 1 a 4 a 1, a pesar de que la genética siempre siguió siendo muy buena, se puso comercialmente mucho más accesible y crecieron exponencialmente las exportaciones, llegando a cifras de, por ejemplo, en el año 2005, alrededor de 400.000 dosis. Ya para el año 2010 estaba en las 500.000 dosis, un poco más, y ya el año pasado, bueno, exportamos ya hace los 2 últimos años, 2018 y 2019, 1 millón de dosis, ¿no? Así que pensamos que esto es algo que va a continuar, hay una demanda importante y creemos que también se dan las condiciones de calidad y de precio competitivo para salir al mercado internacional. Y en ese sentido, Mariano, y bueno, también desde tu función, ¿no? Como vicepresidente, en este caso y coordinador de la subcomisión de mercados del Foro Argentino de Genética Bovina, aprovechando también que tenemos una audiencia internacional con presencia de otros países, contanos un poco cómo ha venido siendo el trabajo de desarrollo de estos mercados y también esto que nos comentabas desde la Cámara Argentina, cómo están viendo los mercados de Latinoamérica para pues bueno, poder compartir o poder llevar la genética argentina. Mira, el Foro de Genética, para los que no lo conocen, digamos, es un organismo que surgió un poco de la necesidad ahí fue en el año 2003, donde había una gran demanda de genética argentina, por lo que decía recién hace un rato, y muchas de las asociaciones de criadores empezaban a recibir consultas desde otros países para exportar su genética. Nosotros también lo veíamos a través de las empresas miembros de nuestra Cámara y nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era crear un canal de diálogo con el sector oficial, con el Estado, para facilitar un poco todo lo que tenía que ver con comercio exterior. En ese momento, las autoridades de lo que era la Secretaría de Agricultura y Ganadería nos dijeron que ellos trabajaban a través de foros en todos los diferentes rubros. Así que empezamos, digamos, fue como una mesa de diálogo entre los privados y el Estado para ver de qué manera podíamos ser más eficientes en la exportación de nuestros productos. Eso fue muy interesante, tuvimos algunos logros importantes, algunas facilitaciones por parte del Estado para poder avanzar, pero lamentablemente, como muchas veces sucede, pasan algunos años, cambian autoridades y cambian un poco las reglas de juego, por lo que nosotros desde el lado privado y un poco en conjunto con los que nos habíamos nucleado en este foro, que dicho sea de paso eran las asociaciones de criadores de ganado bovino, la Sociedad Rural Argentina y la Cámara de Inseminación Artificial, CAVIA. Decidimos seguir un camino desde el lado privado. Entonces, continuamos con la organización como para fomentar las exportaciones, pero no nos quedamos ahí y buscamos otros objetivos que tenían que ver con todo lo que tuviera que ver con la importación de genética, para que esa importación de genética pudiera darse de forma normal, con protocolos lógicos, como para poder
abastecer a los productores nacionales de una genética diferente para cruzar con sus rodeos nacionales, poder mejorar de alguna manera para el que le interesara y así lograr un producto de excelencia. Entonces también nos involucramos, no era solamente en la exportación, si bien era el punto más importante que a nosotros nos interesaba, también nos ocupó algún tiempo todo lo que tuviera que ver con la parte de importación. Y el tercer punto importante que nos habíamos puesto era la transparentación del mercado interno. Como en todas las actividades, siempre existe, digamos, producto que quizás no es el producto que está producido en la forma que debería ser, con un control sanitario, con una supervisión, con las instalaciones, una serie de requisitos que necesita para que ese producto después pueda dar buenos resultados. Entonces, también fue un punto que nos importó tratar, especialmente con el sector estatal, para lograr digamos, que el producto que le llegue al productor finalmente sea un producto de calidad, ¿no? Y que después solamente se tuviera que preocupar por la genética que eligiera, pero que el producto sabía que estaba producido en lugares, digamos, habilitados, con toda la infraestructura necesaria para producir algo de calidad. Y ahí voy a pasar un pequeño aviso. Nosotros dentro de la Cámara quisimos ir un poco más allá de lo que eran las exigencias que pone el sector estatal para habilitar los centros, y nosotros subimos un poco la vara y quisimos hacer que las empresas que estuvieran asociadas a nuestra Cámara pudieran tener una diferenciación del resto, y para lo cual desarrollamos a través de un comité técnico que estaba conformado por los directores técnicos de la mayoría de los centros miembros de nuestra Cámara, un protocolo que tenía que ver con procesos y tenía que ver con infraestructura. O sea, que todos los centros deberían, miembros de nuestra Cámara, pasan por esta auditoría donde tienen que cumplir una serie de requisitos en cuanto a infraestructura y procesos para lograr un producto de excelencia. Así que esto creo que fue un logro bastante importante que creo que dio sus frutos, teniendo en cuenta cuando vemos los números que se ven en el mercado y la cantidad en este caso, semen comercializado por empresas de la Cámara que representan casi un 90% del total de Argentina. En ese sentido, te consulto, Mariano, desde esto, de los dos primeros puntos que marcabas, con el foco en fomentar las exportaciones y también tener un protocolo para la importación, ¿cómo está actualmente esa balanza comercial de importación y exportación de genética? ¿Cuál sería, a tu juicio, el porcentaje o el equilibrio ideal en ese sentido? Mirá, la balanza no es favorable, pero estamos tratando de que sea más favorable. La explicación es la siguiente. Dentro de lo que es la importación de semen tiene un peso muy importante el ganado lechero, donde una porción muy importante, no solamente en Argentina, sino en la mayoría de los países del mundo, es semen importado. El mercado mundial está dominado por pocos países, en este caso Estados Unidos, Canadá, países europeos son los que dominan el mercado mundial de genética y especialmente genética lechera. Por lo cual nosotros tenemos una importación bastante importante. Como te decía, el año pasado creo que fueron alrededor de 3 millones de dosis que se importaron, y nosotros estamos exportando 1 millón. Pero si vemos un poco la evolución que ha tenido tanto la importación
como la exportación de semen, vemos que la importación ha estado bastante amesetada, ¿no? O sea que puede tener algún año que crezca un poco o que decaiga un poco, pero ha estado más o menos en valores estables. En cambio, la exportación ha ido en crecimiento constante, por lo cual yo creo que eso va a tender a un equilibrio, no puedo decirlo en cuánto tiempo, pero creo que la idea es ir a que pueda estar equilibrada o que sea positiva, ¿no? Perfecto. Y en cuanto, bueno, volviendo a los países de la región, en los protocolos que se han ido desarrollando, comentaros un poquito las principales experiencias en mercados limítrofes o de la zona que se han tenido y aquellos donde están viendo un mayor potencial de crecimiento en los próximos años. Mira, como decía un poco, en la década del 90 empezamos con los países que teníamos más cerca y de los cuales venían a golpearnos la puerta como para ver si podíamos mandarle genética. Eso fue en la década del 90, después ya en los años 2000 empezamos a ver esa proyección hacia el exterior que se refleja un poco también en la cantidad de mercados abiertos y ahí se empiezan a abrir otros mercados como países del Pacto Andino, con el caso de Colombia, el caso de Ecuador, Venezuela se abrió parcialmente hace algunos años por cuestiones políticas que todos conocen, las exportaciones que hubo eh, a Venezuela, que tuvieron que ver más con cuestiones políticas que con cuestiones productivas, pero eso duró algunos años, ahora después se volvió a cerrar ese protocolo. Después, bueno, se generaron protocolos sanitarios con Perú y con Bolivia, que son dos países a los cuales va bastante genética argentina. En su momento Bolivia fue un importante receptor, comprador de genética a través de reproductores en pie. Después hemos tenido el tema de desarrollo de protocolos sanitarios. A veces uno tiene que tocar mucho con temas burocráticos. No solamente, digamos, internos, sino también externos de los otros países, del país comprador. A veces el canal de diálogo no es el ideal. Y esto lo digo un poco en forma mirando hacia atrás, ¿no? Yo creo que hemos ido mejorando muchísimo, muchísimo la relación que tiene el sector privado con el sector estatal para lograr trabajar en forma conjunta y poder desarrollar esos mercados. Nosotros veíamos en los países que son líderes en el mundo en el comercio de genética, digamos, no tienen esos problemas. O sea, es muy simple porque ya lo tienen todo muy estructurado e inclusive muchos países apoyan económicamente las exportaciones. Nosotros en nuestro país tenemos que encima pagar derechos de exportación cuando queremos exportar y una serie de impuestos internos que nos a veces económica competencia. Por eso me parece que tenemos que aprender un poco de los países más importantes, los países que salen más a jugar en el mercado mundial y tratar de trabajar en conjunto con el sector estatal. En esto lo que quiero remarcar algo, que es que creo que en los últimos años hemos mejorado muchísimo, hemos tenido un diálogo bárbaro, de hecho hemos generado una mesa de genética donde estamos sentados nosotros, los privados, digamos, de un lado, el foro de genética y las organizaciones que lo integran, y por otro lado, el SENASA y la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Así que creo que es la mejor manera. Hemos trabajado muy bien, hemos abierto algunos protocolos sanitarios en los últimos años que un poco
nos hace pensar de que va a ser mucho más fácil hacia adelante de lo que había sido hacia atrás. Nosotros antes teníamos muchísimos, creo que hubo un mercado que fue el de Ecuador. Creo que si hay alguien de Ecuador y que capaz que había pedido alguna genética argentina, tuvo que esperar. Creo que tardamos como 7 años en abrir el mercado de Ecuador y no había ningún impedimento sanitario, regulatorio, sino que tenía que ver con la burocracia, básicamente, ¿no? Y a veces por la falta de comunicación entre los estados o los servicios sanitarios, pero creo que en los últimos años hemos trabajado muy bien. Ahora tenemos algunos desafíos por delante en los mercados que podemos decir, que te estaba contando antes, de los países de la región andina. En el caso de Centroamérica se abrió Costa Rica. Estamos negociando con Sudáfrica. Tenemos, digamos, una serie de... Hoy por hoy la mayoría de los mercados que tenemos están en Sudamérica, para lo que es semen. Si hablamos de embriones, voy a sacar de esta conversación quizás lo que tiene que ver con reproductores, porque es algo que no tiene una importancia hoy en día dentro de lo que es el comercio exterior, porque se exportan muy poquitos animales, van a los países vecinos, Uruguay, Paraguay o Brasil, algo a Bolivia, pero muy poquitos. Creo que el último año se exportaron alrededor de 300 reproductores, que son números bajísimos para, digamos, para las posibilidades que nosotros tenemos. Entonces, quizás de este análisis saco la genética a través de los reproductores y me concentro más en lo que es semen y embriones. Los países de Sudamérica, los países del Mercosur, tenemos abierto para todo, para semen, embriones y reproductores. Después, muchos de los países de Sudamérica restantes tenemos para semen y embriones. Hay algunos países con los que estamos teniendo todavía alguna dificultad para consensuar, el caso de Chile. Tenemos abierto muy recientemente el tema de exportación de reproductores desde Patagonia, nada más. Y semen y embriones está cerrado. Creo que es un tema más de comunicación entre los servicios sanitarios o algún tipo de poco interés quizás del lado chileno en abrir este mercado. Lo digo un poco porque ya los protocolos estaban consensuados, quedaron demorados en algún momento por algún caso de estomatitis vesicular hace algunos años y después no se han retomado. Lógicamente todos los países tienen también sus intereses, ponen prioridades, qué mercados quieren abrir. A nosotros SENASA nos pregunta cuáles son los mercados más interesantes donde el productor argentino quiere vender su genética. Y entonces no van a ir a un mercado donde no haya un gran interés comercial. Entonces, todos los países le pasa lo mismo y bueno, muchas veces eso queda relegado en las discusiones. Otro de los mercados, hablando de, no sé si hay algún amigo de México, es uno de los grandes mercados que tenemos por abrir, porque es un mercado muy interesante. De hecho, hemos recibido aquí en Argentina muchas delegaciones de ganaderos mexicanos muy interesados en la genética argentina, pero lamentablemente hay una restricción que tiene que ver con exigencia del servicio sanitario mexicano con respecto a que los animales donantes tienen que ser libres de aftosa sin vacunación.
y no solamente eso, sino que el país tiene que ser libre de aftosa sin vacunación. Entonces, ahí entendemos que hay quizás un tema político, la cercanía y quizás el comercio que tiene México con Estados Unidos y la posibilidad de abrir Argentina quizás puede complicar en algo, o sea que no digo que eso sea lo decisivo, pero por lo menos va quedando y no es tratado de forma rápida todas las propuestas argentinas. Lo mismo pasa con Sudáfrica. Sudáfrica, nosotros hace años que estamos tratando de abrir ese mercado y Sudáfrica pide una reciprocidad con respecto a semen y bueno, ellos tienen una enfermedad que es la dermatosis nodular contagiosa, lo cual hace un poco difícil que se pueda abrir en estos momentos, entonces el cambio de figuritas no funciona en este momento. Sé por personas de SENASA en la Dirección de Comercio Exterior que tenían una reunión en estos días, pero sí, siempre se sigue negociando y viendo mercados en los cuales puede haber un interés para exportar. Una cosa importante en esto es nosotros durante muchos años y a través del foro, que fue un poco uno de los caballitos de batalla que tuvimos, fue la apertura del mercado de China. El mercado de China es un mercado muy interesante porque es uno de los grandes importadores, por lo menos de semen, y realmente el protocolo se consensuó en el año 2011, se puso operativo en el 2013 y realmente no tuvimos un gran intercambio de genética, más que nada algunas operaciones puntuales y básicamente porque hay muchos problemas operativos y las condiciones del protocolo son bastante estrictas, por lo cual es difícil poner un producto en condiciones de exportación y a veces termina siendo un poco caro. Y en general lo que se vende a China es a precios bastante bajos, así que eso también genera, a veces uno tiene el protocolo y no está pudiendo exportar por otras razones, ¿no? Así que eso es un poco con respecto a los mercados. Estados Unidos tiene un protocolo una vez, bien es un mercado que no sé qué respuesta puede tener comercial, tener un protocolo con Estados Unidos, pero sí es el mercado en el cual abriéndolo se abren todos los demás mercados. Ellos lo ponen a Argentina como si fuera un país del circuito aftósico, entonces eso hace que, por ejemplo, si yo quiero exportar semen de un toro, tiene que venir, según el protocolo, tiene que venir un inspector del Servicio Sanitario Americano, auditar todo el proceso de colecta, después las muestras se tienen que mandar a Estados Unidos para testear las enfermedades, o sea, no termina siendo algo que económicamente pueda ser viable, ¿no? Por otro lado, uno de los grandes logros también de los últimos años o de los mercados que se abrieron fue el mercado de embriones para Canadá, y eso básicamente se abrió por un interés de Canadá. Canadá tenía interés de llevar embriones para allá, se hacía un congreso mundial de Angus y ellos querían mostrar para ese congreso mundial animales de los diferentes países que son miembros del Foro Mundial de Angus, y bueno, se terminó haciendo muy fácilmente, por lo cual a veces es difícil de entender las diferencias que hay entre los países. Canadá es un país muy estricto,
desde el punto de vista sanitario y realmente entendió que no había un riesgo sanitario de llevar embriones de Argentina. De hecho, lo estamos haciendo en forma bastante frecuente. Y otro país como Estados Unidos, que están dentro del mismo bloque del NAFTA, no acepta esas condiciones, que son inclusive condiciones tipo internacionales de producción de embriones a través de la IETS, de la International Embryo Transfer Society. O sea que a veces son barreras más pararancelarias que otra cosa, ¿no? Así que, de todas maneras, no quiero aburrir un poco con el tema de los mercados, pero es algo que es una prioridad dentro del foro y dentro de nuestra Cámara, la apertura de mercados, porque sabemos que va a seguir creciendo muchísimo la demanda de genética. Hay muchos países, no solamente que les interesa, quizás no los países que tenemos ahora, sino hay muchos países que necesitan producir alimentos de forma mucho más barata. La genética es la mejor inversión que pueden hacer. La genética es un poco la llave para la obtención de alimentos de forma económica para muchos gobiernos y, y creo que es algo que se va a empezar a potenciar en los próximos años. Perfecto. Bueno, justamente agarrándome de este último punto que planteas, vos ya veías una tendencia en lo que ha sido el comercio internacional, donde aprovechándose de las biotecnologías reproductivas, lo que más ha venido creciendo han sido exportaciones, en este caso, tanto de semen como de embriones. Como dices, el reproductor en pie no se le ve quizá tanto futuro en ese sentido, sobre todo hoy que tenemos todos complicados, ¿no? El movimiento internacional por diferentes cuestiones sanitarias también, ¿no? de esta pandemia, pero sí el crecimiento a partir de estas biotecnologías reproductivas. Te consulto en tu condición también de asesor justamente y de consultor en genética sobre esas ventajas o los aportes que deben venir desde la genética para la producción de proteína animal. ¿Cómo ves dentro de las famosas, digamos, 4 patas en las que se tiene que apoyar cualquier tipo de producción? ¿Cuáles son los aportes que debieran venir desde la genética a través de estas biotecnologías? Bueno, las biotecnologías, o sea, nosotros sabemos que en la producción ganadera tenemos, como dijiste, el tema de las 4 patas, la sanidad, la alimentación, el manejo y la genética. Por supuesto, la genética siempre es un poquito la relegada, donde cuando viene la época buena, por ahí se invierte, pero si no, no. Yo creo que es fundamental, estoy de acuerdo con eso, porque nosotros podemos tener una genética realmente muy buena, pero si nosotros no tenemos una buena sanidad, una buena alimentación, un buen manejo, quizás ese potencial genético no va a ser expresado. Entonces, me parece fundamental que todas las 4 patas estén en su lugar y cumpliendo su función. Ahora, yo creo que la genética tiene para aportar muchísimo. Una de las cosas fundamentales que han sucedido, o sea, históricamente, cuando alguien elige un animal para mejorar su rodeo, históricamente se habló de cruzar lo mejor con lo mejor. Ahora, ¿qué es lo mejor? O lo mejor que tengo con lo mejor que tengo. ¿Cómo sé que es lo mejor? Y ahí tenemos que es donde ya quizás es un poco más, no digo complejo, pero que quizás ha venido en estos últimos tiempos a respaldar cuando uno hablaba de genética, es decir, la información que respalda esa genética, ¿no? Los datos. Entonces, yo puedo decir, este toro es muy bueno, porque este toro yo lo veo y fenotípicamente a mí me llena el ojo,
Eh, pero por otro lado, no sé realmente, o puedo decir, sus hijos me gustan, pero lo más importante es la información. Y yo creo que en la charla que tuvieron ustedes hace poquito con el ingeniero Doctor Horacio Vitín. eh, él lo clarificó bastante bien, el tema de la importancia de la información. Entonces, creo que hoy en día hay mucha oferta genética. Lo importante es saber combinar lo fenotípico con lo genotípico. ¿Cómo nosotros sabemos lo fenotípico? Lo sabemos porque cada criador tiene su ojo, sabe qué es lo que le gusta, ve algún tipo de características que las puede ver desde el punto de vista fenotípico, masculinidad, femineidad, estructura, aplomos, pero todo lo que está adentro no lo sabemos o no lo sabíamos, lo empezamos a saber a través de los DEPs, que nos empezaron a aportar a través de las pruebas de evaluación genética y que llevan adelante la mayoría de las asociaciones de criadores, y en estos últimos años con el enriquecimiento de esos datos a través de la genómica. Yo lo que diría es que el poder utilizar datos que respalden a la genética es como enriquecer nuestro ojo. O sea, a lo que nosotros vemos fenotípicamente, si le sumamos los datos que nos pueden aportar sobre determinados reproductores, eso es algo en lo cual prácticamente tenemos una mejora asegurada. En esto muchas veces, por ahí, no sé si a más de uno le debe haber pasado en algún remate, cuando sale un grupo de, por ejemplo, de toros, un trío, y de repente se empieza a ofertar por uno de ellos, eh, para elegir uno de ellos, y uno generalmente ya tiene una decisión tomada, no todos tienen el mismo gusto desde el punto de vista fenotípico, pero, La ficha pero, del lo, animal. pero lo que sí es importante es mirar también la información que está seguramente en el catálogo y que va a decir si lo que yo estoy eligiendo, porque a mí me va a costar lo mismo elegir ese toro que tiene mejor información de progenie o mejor información a través de los DEPs enriquecidos o lo que fuera, que es la información disponible, que elegir uno que me gusta exclusivamente por la parte fenotípica. Y en esto también es importante recalcar que la información, también ver la letra chica y ver la información de dónde proviene, porque muchas veces por ahí es una información interna que no tiene que ver, donde no hay una población de referencia, sino la población exclusivamente de ese establecimiento, por lo cual quizás no es tan confiable como una información refrendada por una asociación de criadores donde se evalúan muchos cientos, miles de animales y cuyo dato es mucho más confiable. Pero un poco yo creo que lo que vos apuntabas tenía que ver con qué es lo que puede aportar la genética. La genética puede hacer la diferencia porque uno darle de comer a una vaca nos cuesta lo mismo, si la vaca tiene una genética o tiene otra. Digamos, el costo de sanidad, darle una vacuna, pero lo que nosotros tenemos que ver es que si elegimos una genética donde podemos dar un salto importante que se va a expresar si tenemos las otras patas en orden, ahí vamos a ver la diferencia y es lo que realmente puede aportar. Yo creo que en esto, más que lo que yo pueda explicar, es nada más ver lo que es la curva de animales testeados en las diferentes asociaciones de criadores, donde vemos que la cantidad es creciente en forma constante, ¿no?
Y eso significa de que los mismos criadores de una raza evalúan sus animales porque ven que la genética realmente hace la diferencia. Entonces, creo que esa es la mejor manera de explicar por qué la genética es importante dentro del planteo productivo ganadero, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál sería tu recomendación o cuál consideras que es el desafío, pensando no solo en las cabañas, sino también en los criadores, en los productores comerciales, para ver eso, esa decisión, esa selección de la genética en función de esos indicadores que son productivos y económicos, ¿no? De cada objetivo de producción? ¿Cuál consideras que es el desafío de extensión, quizá de conocimiento o ese asesoramiento en la selección de la genética a partir de esos indicadores productivos y económicos? Yo creo que lo más importante es el trabajo en extensión, ¿no? Yo no creo que haya nadie que le parezca que no, o sea, viendo los datos, viendo los números y viendo la información, que piense que esto no vale la pena. Lo más importante, y nosotros lo hemos hablado mucho dentro del foro, cómo promocionar el uso de genética mejoradora, genética con respaldo, con información. Y creo que el mejor mensaje es a través vos recién hablabas de la combinación de datos productivos, datos económicos. Y yo creo que ahí es donde está el tema, cuando el productor traza la línea y dice, yo invertí tanto y gané tanto, si le dejó plata y le dejó más plata que antes, esa es la mejor explicación. Nosotros durante muchas reuniones hablamos y decimos, quizás la mejor promoción para el uso de genética es traer a algún productor que tenga la experiencia práctica, ¿no? Medida económicamente, donde dé los resultados de su trabajo, de cómo arrancó, dónde está ahora y cuál ha sido el beneficio económico, ¿no? No solamente tenemos que ver el tema de la producción, tenemos que ver el tema de o sea, el tema de la genética, no solamente en el producto final, que puede ser un litro de leche, un kilo de carne, sino también hay que ver el tema de nuestras productoras de esa carne o de esa leche, el tema fertilidad, tema de algunas características que son importantes antes de empezar a hablar de mejorar la producción, ¿no? Entonces, me parece que quizás la recomendación es empezar por la base en el negocio ganadero que tiene que ver con la vaca, ¿no? Y me parece que el tema genético del aporte de la genética es algo que se va a ver expresado, no digo rápidamente, no es como en la agricultura, donde uno ve los resultados en forma muy rápida, pero sí en poco tiempo puede ir viendo si está bien encaminado o no. Me parece que ahí es donde tiene que ver el tema más que nada de la genética. Otro de los temas, por supuesto, pueden tener que ver con otros factores. Hablamos de, no sé, el porcentaje de destete que existe en la Argentina y demás. Eso tiene que ser un desafío común. Eso es un desafío común. Es un desafío, exacto, es un desafío común y que no tiene que ver específicamente quizás con un tema, por ahí es un tema más de otros factores generales que por ahí no vienen al caso ahora, pero digamos, cuando uno ve el negocio donde está en la producción y empieza a ver qué es lo que yo puedo hacer para mejorar esto, generalmente
si yo tengo un rodeo de vacas de pobre calidad genética, pero bueno, es lo que tengo, y las tengo bien alimentadas y las tengo con buena sanidad y con buen manejo, seguramente el salto grande va a estar en lo que yo haga desde el Lo punto que de dicen. vista genético. Y ahí es importante todo lo que hablamos recién de reproductores con información confiable y seguramente en la próxima generación ya va a empezar a ver los resultados, ¿no? Bien. Bueno, el objetivo en última instancia tiene que ser la eficiencia productiva y la máxima rentabilidad económica, ¿no?, del negocio, viéndolo como empresario ganadero. Siempre decimos eso, como vos mencionabas, información es poder a la hora de tomar decisiones y lo que no se puede medir no se puede mejorar. Pero teniendo un porcentaje de este del 63% y viendo que con la misma genética, con la diferencia de ambientes que tenemos también, pero en otros países se puede llegar tranquilamente, digamos, ese tiene que ser el desafío, ¿no? Un 85%. El primer número debiera estar ahí para la industria, vamos a llamarle, ¿no?, productiva, y para esa eficiencia poder lograrlo. Y creo que las condiciones están para poder expresar justamente ese potencial genético que mencionabas antes. Sí, totalmente. O sea, el negocio ganadero no pasa exclusivamente por la genética. La genética es, como dijimos, es uno de los pilares, pero quizás es el que puede ser más desequilibrante dentro de nuestro planteo. En el caso, si nosotros tomamos cuál puede ser la importancia más allá de lo que es una situación normal, sino eh, eh, países en los cuales, por ejemplo, tienen una ganadería quizás muy precaria, con un ganado con poca información y demás. El hecho de la incorporación de una genética diferente que pueda mejorar ese negocio, seguramente le va a hacer la diferencia desde el punto de vista económico. Y acá, por ahí hay algunos quizás de los que están escuchando que por ahí que son de otros países, donde tienen una ganadería quizás más orientada hacia lo que es el ganado índico puro. Quizás por ahí pueden entender lo que voy a decir, que es con la eficientización de la ganadería y la producción de carne, el aumento del consumo de carne, el negocio mundial o que representa para algunos países el tema de la exportación de carne. Y acá pongo el caso, por ejemplo, de Brasil. Nosotros hace, no sé, 30 años, viajábamos a Brasil, comíamos un asado y realmente volvíamos y decíamos qué bueno que ahora voy a poder comer un asado de buena calidad. Brasil hizo un trabajo fantástico, fantástico, de mejoramiento genético, de cruzamientos. Yo me acuerdo de haberlo vivido a fines de los años 80, de ver mucha gente de Brasil llevando genética para mejorar sus rodeos, que eran básicamente Nelore, y se daban cuenta que quizás no necesitaban el 100% de esa sangre índica para su planteo ganadero. Entonces, a partir de ahí, de esa incorporación de genética, selección, incorporación de genética nueva, selección, ir dejando lo mejor. Uno va hoy en día y puedo asegurar
asegurar de que el asado puede ser casi el mismo que podemos comer acá. De hecho, Brasil se ha convertido en un jugador muy importante en el mercado mundial de carnes y creo que ese tipo de planteos, o sea, no se logran si no es rentable, digamos, el proceso que lleva a producir ese tipo de animal. Entonces, donde nosotros podemos tener un animal que no nos va a producir lo que para nosotros sería una rentabilidad óptima, la genética juega un papel desequilibrante. Así que me parece que hay ejemplos muy importantes y de hecho nosotros utilizamos un poco desde nuestro sector un poco la buena reputación que Argentina tiene como productor de carne, como productor exportador de productos lácteos, como para tener un buen nombre a nivel internacional y nosotros decir, bueno, nosotros tenemos la capacidad de exportar quizás el producto que ustedes pueden utilizar para lograr algo parecido a lo que nosotros tenemos. Entonces, me da la impresión que esa es una herramienta de marketing dentro de lo que es el sector nuestro de genética a nivel internacional. Eh, Siempre uno dice, bueno, cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, cuáles son nuestras oportunidades, hacer una matriz, como si fuera una matriz FODA, donde vemos realmente que nosotros tenemos un montón de fortalezas que tienen que ver con ese reconocimiento de país ganadero, esa oferta de genética superior que fue lograda a través del mejoramiento de los rodeos que existían, sumado a la habilidad de los ganaderos nuestros para combinar lo mejor con lo mejor y lograr algo superior. Tenemos tecnología de primera para lo que es el procesamiento de la genética, tanto los centros productores de semen como los profesionales en la producción de embriones. Y por suerte todavía seguimos siendo competitivos desde el punto de vista económico. Así que creo que ese tipo de fortalezas lo tenemos que poner sobre la mesa y tratar de ver dentro de nuestras debilidades, que generalmente son cuestiones internas, cuestiones que nos tenemos que poner de acuerdo nosotros como para poder tener una mejor oferta hacia afuera, ¿no? Bien. Bueno, creo que entonces está cursada la invitación a la inversión en genética desde el potencial que tiene y desde la actual situación dentro de la evolución que ha ido teniendo el sector. Si te parece, de cara al cierre, abrimos un pequeño espacio por si los asistentes quieren hacer alguna pregunta al disertante. Dejamos espacio como para un par de preguntas y así ya podemos ir yendo hacia el cierre, si les parece. Tenemos ahí un saludo de Omar Enrique Gibaja. Por favor, si tienen alguna pregunta, nos lo pasan a través del chat para trasladárselo directamente a Mariano. Y si no, bueno, ahora que estamos aprovechando la temporada en la que nos encontramos, ¿cómo estás viendo de aquí al final de año? Justamente ahora estamos en la época donde se están definiendo muchas de las incorporaciones en genética en función de la próxima temporada, ¿no? Porque una vez cuando uno hace la inversión, la ve en 3, 4, 5 años en función de la selección elegida. ¿Cómo estás viendo de cara a este final de año la incorporación de genética que se está dando en las diferentes razas acá en Argentina? Mira, me parece que es un poco lo que habíamos hablado al principio, de que las expectativas son buenas. Yo creo que las empresas
están, no porque sea un año especial, sino en general me parece que las empresas apuestan a renovar su batería de toros todos los años y a hacer nuevas incorporaciones, pero me parece que este año hay un interés especial en ver si hay un despegue de la ganadería. Entonces, yo creo que es difícil hacer predicciones en este país donde no sabemos, realmente no sabemos cómo se van a comportar muchas de las variables, y lo que podemos ver es que hay una demanda importante de animales. Pero, ¿puede que se vea a la genética como una moneda dura? ¿Perdón? ¿Puede que se vea a la genética como una moneda dura a la hora de Sí, yo creo que sí. Yo creo que hoy por hoy, así como muchos productores cosechan su grano y quizás no lo venden porque no saben qué hacer después con la plata, salvo que tengan o van vendiendo de acuerdo a sus necesidades, porque el producto mantiene más su valor. En el caso de la carne, creo que también es una buena inversión. Siempre ha sido una inversión bastante conservadora, pero me parece que uno ve los remates y los remates de reproductores que tienen buenos precios. Entonces, eso más allá de mi opinión personal, me parece que si hay buenos precios es porque hay una demanda que lo está convalidando y que piensa que la inversión lógicamente para no quedarse con los pesos, pero la inversión en ganado, en vacas, es una inversión interesante, ¿no? Me parece que también todo lo que tiene que ver con exportación de carne es algo que también tenemos unas expectativas importantes, y me parece que el sector de genética va a seguir acompañando, va a renovar su oferta genética, y me parece, esperemos que sea con buenos resultados económicos para todos, para los ganaderos y para los que vendemos la genética, ¿no? Perfecto. Bueno, pues con esa esperanza agradecemos nuevamente a todos los asistentes que nos han acompañado hoy y, bueno, especialmente a vos, Mariano. Creo que ha sido clarísimo el recorrido que nos has dado, ¿no? El detalle y un poco la visión del mercado, de la genética. Tenemos aquí el mensaje también desde Ediciones Taurus que te dice muchas gracias, Mariano. Excelente información. Así que, bueno, gracias nuevamente a todos los asistentes. Mariano, te invitamos si querés la última palabra de cierre. Sí, bueno, primero agradecerte por la invitación. A veces uno se queda con un montón de cosas para transmitir. Lo que sí quedo abierto, agradezco a toda la gente que se ha sumado y que ha escuchado. Nosotros tenemos a través de la cámara un montón de información que tiene que ver con todo lo relacionado con el negocio de la inseminación artificial. Todo el que esté interesado en conocer más datos, protocolos sanitarios, comercio internacional o alguna consulta puntual de comercio de genética, encantado. A través tuyo, si querés, o a través de la cámara, el mail de la cámara, nos pueden hacer llegar cualquier consulta y será respondida con muchísimo gusto. Perfecto. Bueno, por supuesto, obviamente desde Genganar vamos a estar acompañando en la promoción y en la contribución a esa comercialización de la genética. Aprovecho también a comentarte un mensaje aquí de nuestro amigo Juan Andrés Borrazás. Dice, buenas tardes, Mariano, mucho gusto.
muy claro. Creo que se debe hacer más extensión y docencia en la comercialización de genética, sobre todo en los reproductores. Todavía existen productores que dejan sus mejores terneros enteros y dicen que se hacen los toros. Nos comenta que en Uruguay hay un mercado de 120.000 toros y solo se venden 6.000 o 7.000. Bueno, podríamos decir básicamente los mismos números casi en la Argentina, ¿verdad? Sí, un poco, muchas veces, esto no me quiero meter en un tema que por ahí es más de las asociaciones de criadores, pero en algún momento surgió el tema donde cuántos son los reproductores vendidos, del total de los reproductores vendidos en Argentina. Creo que apenas era un 25%, creo que era así, 25-30% pasaban a través de algún tipo de certificación de una asociación de criadores. Entonces ahí, esto no significa que lo que no esté a través de una asociación de criadores es malo, pero sí siempre es bueno para el comprador especialmente tener algún tipo de garantía sobre lo que está comprando, ¿no? Entonces, quizás en esto es una deuda pendiente de de algunas asociaciones que dicen, bueno, ¿cómo hacemos para llegar más y tratar de convocar más a esos vendedores de toros que están fuera del circuito, ¿no? Es así. Bueno, y hoy están opciones, como nos decían algunos criadores, de ir haciéndose cada uno los toros en función de ese objetivo productivo que tenían y mirando la rentabilidad, ¿no? También en cómo me voy haciendo a través de la transferencia embrionaria, caso que nos mencionaban, bajar de esos 1.500 kilos de novillo promedio a poder costearlo y poder hacerme mis propios toros también en el campo. Sí, sí, por supuesto. Creo que hoy las biotecnologías, especialmente todo lo que tiene que ver con embriones, que es algo más rápido, eh, tenemos, eh, tenemos muchas posibilidades de obtener una genética de primer nivel y poder tener nuestra reposición de toros o, digamos, animales de una calidad superior para reproducir nosotros, ¿no? Las biotecnologías, son una herramienta para la transmisión de la genética superior. Después uno puede transmitir genética superior o no, o cualquier otra genética, digamos. Es solo un vehículo donde transportamos una genética determinada. Por eso lo importante es ver, más allá de la herramienta que usemos, es esa genética. Y creo que el tema de la extensión es algo que por ahí hacemos y que siempre deberíamos hacer más. Hoy por hoy, muchos criadores todavía no están muy familiarizados con, por ejemplo, con los DEPs. Y me parece que eso es una falla quizás de los que estamos de este lado del mostrador, porque no puede ser que sean tantos años que estén en el mercado y haya todavía muchos criadores que no saben bien cómo se usan, cómo se utilizan, cómo se leen, ¿no? Entonces, creo que tenemos nuestra parte de responsabilidad y creo que la extensión es donde podemos lograr mayor cantidad de adeptos a utilizar una genética superior. Bueno, no sé si quedaba... Perfecto. Creo que está claro y bueno, de hecho, este propósito de estas conversaciones o este ciclo de conversaciones que hemos generado con profesionales de la genética animal justamente tiene parte de ese motivo, ¿no? Ser estos disparadores que contribuyan a esta sensibilización, llamémosle eso, educación o extensión del conocimiento desde la experiencia entre los diferentes profesionales que vienen trabajando a campo, en laboratorio, en las instituciones, con las asociaciones, para contribuir un poquito a la promoción de la genética animal y obtener todo el potencial que nos ofrece. ¿Sí? Sí, totalmente.
Creo que, viste, no voy a decir cosas que ya la dijimos mucho, pero el, eh, la información está disponible. Los resultados, como dijimos, las curvas de mejoramiento genético van hacia arriba. Cada vez son más los criadores que entran en programas de evaluación y antes se hablaba de la genética como algo, no sé, quizás más de laboratorio o quizás más lejano al productor. Hoy por hoy es algo que tenemos que realmente difundir para que les llegue a toda la gente y que sepa que está al alcance de cualquier productor, ¿no? Perfecto. Bueno, pues con este último mensaje y habiendo cumplido también eso, los tiempos que habíamos comprometido con la audiencia, agradecer de vuelta a todos los que han participado, también comentarles que van a tener esta filmación con toda la información que nos ha compartido Mariano disponible en el canal de YouTube de Genganar, probablemente a partir de mañana ya esté disponible. Así que agradecer a todos por su participación y a vos particularmente, Mariano, gracias por aceptar la invitación y gracias por todo lo que nos has compartido. Gracias, Íñigo, de nuevo, y gracias a todos los que se han sumado a esta charla. Bueno, un saludo a todos y que tengan una buena tarde y una buena noche.